de este domingo 10 de mayo de 2020. Realmente hoy es Día de la Madre, pero la palabra verdaderamente la que el Señor nos da es de cómo nosotros debemos dar fruto. Que Dios me los bendiga mucho a cada uno de ustedes. Y verdaderamente este es un enlace para todo el público que quiere conocer cada día más al Señor. Y este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Yo soy el pastor Luis Cosío, Centro de Fe, y sobre todo una semilla de fe y esperanza para su vida y su corazón. Y este programa tiene el propósito de cómo podemos nosotros ayudarles por medio de la consejería, por medio de la oración, ser una persona que tiene y que da muchos frutos para con los demás y sobre todo al Señor. Y hoy yo quiero platicarles a cada uno de ustedes de cómo podemos ser un fruto agradable a Dios. Y el tema de hoy es el fruto del Espíritu en el creyente. Si vemos aquí en la Biblia, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo número 22, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice después, contra tales cosas no hay ley. En este mundo espiritual existen dos clases de árboles que dan fruto. Y quiero recordar que parte de la Biblia también el Señor Jesucristo habló al ser humano y comparó al ser humano como un árbol. Y hay dos tipos de árboles, dos clases de árboles que dan fruto. El árbol que da fruto bueno y el árbol que da fruto malo. Un ejemplo, el árbol que da fruto bueno, su fruto es dulce, su fruto es agradable. Y el árbol de fruto malo, su fruto es agrio y desagradable. Y vemos que la palabra de Dios nos enseña que el hombre bueno saca de su corazón lo bueno y el hombre malo saca de su corazón lo malo. ¿Por qué? Porque de lo que está lleno el corazón, de eso hablamos. De lo que abunda mi corazón es lo que yo puedo comunicar. Y dice su palabra en Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Asimismo, la Biblia nos habla que el carácter del cristiano es producido por medio del Espíritu Santo, no por su propio esfuerzo. Pero si vemos esto, cuando nosotros realmente producimos un habla sobre lo que es el amor, es por lo que vivimos en el Espíritu. Y dice su palabra que el cristiano siempre debe de andar en el Espíritu y debe de andar por el Espíritu. Pero ¿cuáles son el fruto del Espíritu que verdaderamente caracteriza el carácter cristiano? Como lo leímos anteriormente, son varios en los cuales dice en Gálatas capítulo 5, 22 al 23, que es el amor, que es el gozo, que es la paciencia, que es la benignidad, que es la bondad, que es la fe, que es la mansedumbre, que es la templanza. Y dice que
contra tales o contra estos no hay ley. Y si empezamos a ver el primero que habla sobre el amor, nosotros sabemos que Dios es amor y siempre Dios ha buscado el bien para con nosotros. Y nosotros como creyentes, ¿verdad? Nosotros como hablamos sobre el título de esto, que el fruto del Espíritu en el creyente, si es el amor, necesitamos aprender que busca siempre el bien de los demás. Amar es una decisión madura que no se basa en las puras emociones, sino es un compromiso de poder proteger y amar a nuestro prójimo. Y dice que uno debe de amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Y aquí hay una cosa bien importante, aquí no debe de importar las circunstancias en las cuales uno está amando. Fíjate que el amor de Dios nos habla en el libro de Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso es el amor de nuestro Dios. También dice su palabra en Juan 15:9, como el Padre dice, como el Padre me ha amado a mí, así también yo debo de amar. ¿Por qué? Porque permanece el amor de Dios en mí. El libro de Juan capítulo 15 versículo 2 dice, 12, perdón, dice, este es un mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros como el Señor nos ha amado. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno no ponga su vida por sus amigos. Y lo más hermoso que nos habla la palabra es que dice, porque vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Qué importante es esto. Qué importante es eso, comprender verdaderamente que Dios es amor. ¿Qué me está diciendo esto, mis hermanos, amigos que nos están viendo? Que debemos aprender a amar los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto, si nos damos cuenta, se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Con un solo propósito lo mandó, para que nosotros pudiésemos vivir por Él. Y dice la palabra que de esa manera nosotros conocemos el amor. No es en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y tan grande fue su amor que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados amigos, radio escucha, amados hermanos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y podemos decir que nadie ha visto jamás a Dios si verdaderamente, si no amamos los unos a los otros. Dios permanece en nosotros y su amor en cada momento que seguimos sus pisadas, ¿verdad? Su amor se ha perfeccionado y se perfecciona paso a paso sobre nosotros. Y por eso nosotros podemos decir que en esto conocemos que permanecemos en el Señor. Y el Señor permanece en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y sobre todo porque Él nos ha dado de su Espíritu. Otra de las palabras que estamos viendo, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor,
La siguiente es el gozo. Y habla sobre un gozo y una alegría perpetua, que no importa las circunstancias en las cuales tú puedes estar viviendo, si el amor de Dios está contigo. El gozo va más allá, amigo mío, hermano mío, de lo económico. El gozo va más allá del éxito o de los bienes materiales que tú puedes tener. El gozo proviene de nuestro interior. ¿Y sabes quién lo produce? ¿Sabes quién es el que nos llena de ese gozo, de esa alegría? Es el Espíritu Santo. Verdaderamente nosotros como creyentes debemos de experimentar el gozo en nuestra vida. ¿Y sabes cómo nosotros lo podemos experimentar? Desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Si tú que nos estás viendo y no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, aún no estás viviendo ese gozo y esa alegría en tu vida, porque estás viviendo en tribulaciones. Pero al momento que tú recibas a Cristo en tu corazón y tú obtengas por medio de fe y recibas la salvación de Cristo, de esa manera vas a tener gozo y alegría en tu vida. Jesús se regocija. El Señor se regocija con todos y cada uno de nosotros como cristianos en el Espíritu. Y tanto que el mismo Señor dijo estas palabras: yo te alabo, Señor, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pero ahora dice: yo voy a ti, dice el Señor Jesucristo, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahí estamos confirmando que es necesario tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón, recibirlo como nuestro único y gran Salvador de veras, y de esa manera su regocijo de Jesús estará en cada uno de nosotros. Aún así dice Jesucristo: pero yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan también mi gozo cumplido en sí mismos. Dice su palabra que la tristeza se convertirá en gozo. No sé si tú tengas en este momento tristeza, pero tiene al Señor Jesucristo en tu corazón, cree con fe y vas a ver que en ese momento va a volver, en lugar de esa tristeza va a salir y vas a tener gozo. Y ese gozo va a estar en tu corazón. Y como dice su palabra, nadie te lo va a poder quitar ese gozo. El Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Pero hasta ahora, dice el Señor, no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí me llega una palabra bien tremenda, una esperanza viva. La primera es que debemos de aprender a amar los unos a los otros. Aún así, amar a los que no hemos visto. De esa manera te alegraréis con gozo infalible y glorioso. Pero todo eso se obtiene por medio de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas.
Cuando nosotros tenemos la salvación en Cristo Jesús, lo que sigue más adelante es la palabra paz. El Señor me está diciendo, desde este momento que tú me tienes en tu corazón, vas a vivir confiado entre todas las personas que no me tienen. Entonces el verdadero creyente va a empezar a experimentar la paz cuando uno conoce a Dios y lo pone en su vida como un soberano y el todopoderoso. Y eso cuando uno lo hace y cuando uno entrega su vida y el Señor toma el control de nuestras vidas, Él toma el control de todas las circunstancias. Y cuando Él está en nosotros, hoy en los tiempos que estamos pasando, debemos de aprender a vivir libre de temores. Debemos de estar viviendo libres de miedos, de pensamientos de angustia, porque ¿qué crees que dice la Biblia? La única manera para vivir confiados es por medio de Dios. Tú debes de decir, tú me has dado la alegría a mi corazón. Y yo sé que si tú estás conmigo, no habrá escasez, sino habrá abundancia. Y dices, Salmos 4:7, tú diste alegría a mi corazón y mayor la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y en paz dice, por eso me voy a acostar y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Qué hermosa palabra. Fíjese que desde el nacimiento y del reinado del Mesías, que es Jesucristo, cuando fue nombrado que un niño os fue nacido, que hijo os ha dado, ese hijo llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Si empezamos a analizar cada una de estas, tenemos a un Dios admirable en el cual Él puede hacer todas las cosas y Él las hace a tu favor cuando tú crees en Él y te entregas completamente como un verdadero cristiano. Y no obstante, cuando tú estés en tus problemas, Él es el único que te puede sacar de tus problemas. ¿Sabes por qué? Porque Él es el mejor consejero por medio de su palabra. Y vamos a ver su poder, porque tenemos un Dios fuerte. Vamos a ver que realmente tenemos un Dios eterno y es el cual nos va a traer el príncipe de paz, nos va a traer nuestra paz a nuestra vida. Qué bonita palabra. Es que por eso debemos de seguir sus pisadas. Y debemos de seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y cuando digo a la mutua edificación, tu edificación es Cristo, porque Cristo es la roca. Y si tú pones tus pies en la roca que es Cristo, Él verdaderamente te edificará y te traerá esa paz. Por eso dice su palabra que cada uno de nosotros nos debemos de regocijar siempre en el Señor. Y por eso también su palabra nos dice en Filipenses 4:3 que dice, por nada debes de estar afanoso, sino que sean vuestras peticiones conocidas delante de nuestro Dios. Y dice, en toda oración y ruego, y después con acciones de gracias. Y cuando tú lo crees y terminas con acciones de gracias, es porque tú ya has decretado que lo que tú ya pediste será contestado y será entregado en tus manos. Y de esa manera vas a aprender a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en el cual eso va a venir a guardarte en tu corazón, en tus pensamientos, que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero para eso debemos ser unos verdaderos creyentes, unos verdaderos creyentes. No hay que apurarnos.
¿Qué es lo que vamos a comer el día de mañana? ¿Qué es lo que vamos a hacer para el día de mañana? Porque no tengo nada ahorita. Si lo primero que nos está demandando el día de hoy el Señor es que tengamos paciencia. Si el Señor es tardo para la ira y es grande en misericordia, de esa manera nosotros debemos de tomar esta palabra y debemos de tener paciencia. Y debemos de hacer caso omiso a las situaciones que estamos viviendo y pasando en estos momentos, en los agravios que estamos pasando. Y ¿sabes qué? Dice la palabra, tú no te preocupes, hijos, yo ya te dije, si tú me pides con todo tu corazón y me pides en mi nombre, yo te daré todo y cada una de las cosas que tú me estás pidiendo. Y me estás diciendo en otras palabras, mantente en calma. Y cuando uno dice mantente en calma, es que el Señor te está diciendo en este momento, es el momento que tú debes de tener tu dominio propio. Tú debes de aprender desde este momento como creyente a dominar tus impulsos, tus reacciones. Y siempre las debes de llevar en justicia, no ante una injusticia. ¿Sabes qué? A lo mejor te has sorprendido, pero si tú has estado atento a lo que yo te estoy platicando en este momento, sé que estás guardando silencio y lo estás pensando. Pero siempre va a haber una persona necia que va a empezar a crear contiendas y va a decir, esto es mentira. Jesucristo por eso se nombró yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Señor al momento que Él vino y Él tomó tu vida, Él hizo un pacto nuevo, un pacto renovado. Y tú debes de entender esto, la manera en cómo debes de estar orando, Señor, yo a ti hoy proclamo y te pido, mi Señor fuerte, mi Señor misericordioso, piadoso, yo sé que eres tardo para la ira y grande en misericordia y grande en la verdad. ¿Qué me enseña esto? Que no debemos ser impacientes en nuestro espíritu. Porque aquel que es impaciente en el espíritu es la persona que se enaltece y expone su yo y entra en la necedad. Sí entra en la necedad, pero aquel que tarda en airarse es una persona y un creyente que cree en Dios y es grande en entendimiento. Por eso te vuelvo a repetir, no seas como aquellos hombres iracundos que promueven contiendas, sino tú seas una persona que apacigüe las rencillas y los problemas. A veces nos hemos sentido en estos momentos como unas personas ociosos y estamos amontonando cosas en nuestra cabeza por la situación que estamos viviendo y por lo que no tenemos. Y a lo mejor estás en un momento de un ánimo hasta abajo. Pero la misma palabra te está diciendo que tú debes de alentarte. Tú debes de levantarte. Y el Señor te dice, ánimo, anímate, ánimo, anímate. Sostente sobre tus debilidades y sé paciente. Cree en mí y verás lo que yo soy, la verdad. Y me está diciendo que yo debo de aprender como cristiano en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, ser pacientes y estar orando, estar intercediendo, estar pidiéndole a Dios para salir de todas estas cosas. Pero para esto, hermanos míos, tenemos que tener paciencia. Otra cosa que te puedo decir, ¿sabes qué? Yo creo que estas circunstancias me están
indicando que ya no tarda la venida del Señor. Pero nosotros debemos de ser como el buen pastor, debemos de ser como el labrador que está esperando el precioso tiempo de su fruto de la tierra y que está aguardando hasta cuando venga esa lluvia temprana y tardía, y Dios quiere dártela y Él quiere que tú la recibas. Por eso nos dice, es menester que todo hijo mío sea paciente. Es menester que todos mis hijos deben de afirmar vuestros corazones. ¿Y sabes por qué me lo está diciendo? Para que yo te diga en este momento, porque la venida del Señor ya se acerca. Ya no te estés quejando que con el cuñado, que con el amigo, con el hermano. Porque todo aquel que se queja, ¿sabes qué? Se condena a sí mismo. ¿Y sabes por qué? El Señor es un Dios omnisciente que sabe todo, un Dios omnipresente. Y aquí el juez está delante de la puerta. Entonces me está enseñando el Señor, no te preocupes. No te preocupes de lo que puede suceder para adelante. Si yo estoy contigo, ¿quién contra de ti? Recibe mi benignidad. Recibe mi buena manera de querer a ti y aprende que soy amable. Porque yo he venido para servir, no para ser servido. ¿Y qué me enseña esto? Que ya deja de lamentarte. Empieza a servirle a nuestro Dios y aprende a servirle a los demás. De esa manera necesitamos nosotros estar preparados para servir a los demás y hacerlos sentir bienvenidos y agradarlos por medio de la palabra de Dios. Entonces, te está diciendo hoy el Señor, sea una persona benigna. Ten una actitud apacible. Ten una actitud agradable. Y sobre todo, muéstrale respeto a nuestro Dios y a todos los demás. Y así nunca nuestra conducta nos va a avergonzar. Y va a haber muchos murmuradores, y van a haber muchos que van a estar sembrando la cizaña, pero ¿sabes qué? El Señor te va a sacar adelante. Mientras que el Señor te está diciendo, tú debes de tener una buena conciencia. Lo que significa es que tú debes de estarte santificando. Y debes de santificar al Dios, el Señor, en tu corazón. ¿Qué me está enseñando? Que siempre debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, ante todo aquel que nos demanda razón a la esperanza que hay hoy en nosotros. Si tenemos buena conciencia, imagínate, para que el que nos murmuren a nosotros, esos son unos malhechores. Pero aquellos malhechores serán avergonzados por calumniadores. Porque ¿sabes qué? Cuando tengas la conducta en Cristo, tú vas a ser más que vencedor. ¿Qué me está enseñando? Esto, hermanos, ya dejemos esa vida antigua y comencemos una vida nueva que es en Cristo Jesús. Dice su palabra en el libro de Colosenses, capítulo número 3, versículo 11 y 12, dice, en el versículo 12 me dice, es necesario que estés vestidos
como escogidos de Dios. Ya deja todo lo que es del mundo y ser santos y ser amados y ser unos hombres de misericordia, ser unos hombres de benignidad, ser unos hombres de humildad, de mansedumbre y sobre todo que vean tu paciencia, porque es el reflejo que Cristo está en ti. En otras palabras, hoy nos está demandando que nosotros seamos un verdadero obrero, un obrero aprobado, porque dice su palabra que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino debe de ser amable para con todos y apto para poder estar enseñando y sufrido también por medio de las tentaciones y todo eso. Pero ¿sabes qué? El Señor va a dar fruto y ese fruto cuando lo esté dando, ¿verdad? Por medio de su bondad va a ser testimonio de tu bendición. Y es lo que tú tienes que enseñar. Y eso se llama testimonio. De ahí viene la bondad de nuestro Dios, que nos enseña, si Él te ha dado, aprende a dar, para que sean multiplicadas tus bendiciones. Y la bondad significa ser una persona generosa, pero ser una persona generosa de una manera sincera. Si recordamos, Dios no nos salvó por obras. No por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia. ¿Para qué? Tiene un plan nuestro Señor. ¿Sabes para qué? Para que fuésemos rescatados del infierno por su grande amor y su grande bondad. Por eso su palabra nos dice que al momento que tú tienes a Jesucristo en tu corazón, nosotros somos justificados por medio de la gracia. Y con eso no debemos de rebelarnos contra nadie, menos contra nuestro Dios, el que es misericordioso y bondadoso y que te está sosteniendo hasta el día de hoy. Pero también su palabra dice, debes de estarte sujetando también a los gobernantes, a las autoridades. Y debes de estar dispuesto a toda buena obra. Y de esa manera, nadie te va a difamar. Si tú difamas, así será, porque lo que tú siembras, eso cosechas. Si tú eres una persona pendenciera, así será y vas a terminar mal. Si no, debes de aprender de la amabilidad de Dios que ha dado a nosotros. Y el Señor te dice, hijo mío, hija mía, tú debes ser una persona amable. Y debes de ser una persona que debe demostrar toda mansedumbre para con todos los que están contigo. Antes nosotros éramos unas personas errantes, éramos unas personas insensatas, éramos unas personas rebeldes, estábamos extraviados porque no teníamos a Jesucristo y éramos esclavos de la concupiscencia y estamos nosotros metidos en los deleites diversos del mundo. Y aún así vivíamos en malicia, en envidia. Y muchas veces aborrecíamos a lo que veíamos y aborrecíamos los unos a los otros. Pero cuando vino la bondad de Dios hacia cada uno de nosotros como nuestro Salvador, y su amor para con nosotros en el momento que nos salvó, y vuelvo a repetirte, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Él vino y nos lavó, Él vino y nos regeneró y nos ha dado una renovación
en nuestro propio espíritu. Y el Espíritu Santo es el que empieza a guiarnos. El Espíritu Santo es el que nos está guardando y cuidando a que no volvamos a caer en las cosas de la carne, sino que sigamos en el Espíritu de Dios, porque eso es lo que le agrada. Gloria a Dios. Lo que debemos de aprender es que si Él ya nos lavó, ya nos regeneró, y esa regeneración fue por medio del Espíritu Santo, qué hermoso es cuando derramó en nosotros abundantemente su amor por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Y por qué crees que lo hizo? Para que nosotros, como verdaderos cristianos, fuéramos justificados por medio de su gracia, porque por medio de su gracia somos salvos, por medio de su gracia somos libres y por medio de su gracia somos grandemente bendecidos. Y por eso venimos a ser herederos conforme a la esperanza. El salmista dice en el Salmo 23, que es el Salmo del gran pastor: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí está tu enseñanza. No te olvides de los hermanos, ora por él. No te olvides de la iglesia, esté orando por él, intercediendo y estar preparado cuando se diga ese grito: Señor, es el momento que todos nos unamos y todos uno seamos en Cristo Jesús. ¿Y qué me está enseñando eso? Que debemos de aprender a andar como hijos de luz. Porque antes nosotros estamos viviendo en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y si esa luz del Señor está en ti, debes de aprender a andar siempre como hijos de luz. Y ahí es la importancia donde viene, porque el fruto del Espíritu viene de toda bondad, de justicia y de verdad. ¿Y quién es la verdad? De Jesucristo. A Él sea la honra y gloria. Y ahí empezamos a comprender y empezamos a comprobar lo que empezamos, lo que es agradable al Señor. Como dice su palabra, ya no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué hermosa palabra, no desmayar. Ahorita levántate, si tú estás triste, estás caído, si tú estás verdaderamente en una crisis difícil, acércate a Dios. Él te dice: levántate, levántate, levántate. Porque si tú eres mi hijo, tienes oportunidad. Haz el bien a los demás y haz el bien sobre todo a la familia de la fe. Y ahí es donde dice la familia de la fe. El siguiente punto, hablando de la fe, que significa confianza, que significa esperanza, que significa convicción, como dice Hebreos 11:1, de lo que no estamos viendo. Pero aunque no veamos las cosas que vayan bien, si tenemos al Señor en nuestro corazón, implica que nosotros pongamos nuestra fe firmemente en esa relación con nuestro Dios, seamos leales, ¿verdad?, hacia Dios, y seamos íntegros y cumplamos con las responsabilidades que Dios nos ha dado. Y cuando lo hagamos, vas a ver que lo imposible va a ser posible. Pero tienes que poner tu convicción. Y cuando hablamos de tu convicción, estamos hablando de tu fe en Dios, que va a intervenir y va a poner en obra a nuestro favor las bendiciones que Él tiene en su palabra. Cree, porque para el que cree y tiene fe, todo, dice la palabra, todo es posible.
Y si entendamos la fe, en Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abre tus ojos. Y recibe por medio de la fe, que es en Cristo Jesús, el perdón de tus pecados y la herencia de tu santificación. Y el mismo Dios será la justicia. El mismo Dios será el cinto en tus lomos y la fidelidad ceñidor de tu cintura. Pero pon a Cristo sobre tu casa. Pon a Cristo sobre tu propia vida. Él mismo dijo, nosotros somos templo de Dios y debemos tener ese templo limpio para que siempre esté morando Jesucristo y su amor en nosotros, ¿verdad? Y de esa manera retengamos firme hasta el fin la confianza y podamos gloriarnos en su esperanza. Por eso el Señor te dice, vive como una persona humilde de corazón, tranquilo, apacible, en mansedumbre. Mismo Jesús nos dio a entender que era una persona humilde, una persona manso. Y Él nos exhorta a ser como Él, de tal manera que seamos testimonio y mediadores, ejerciendo la fortaleza y dominio propio de cada uno de nosotros. Porque mansedumbre no significa debilidad. Mansedumbre significa verdaderamente humilde de corazón, tranquilo y apacible. Si no lo has podido lograr, hoy es el tiempo. Y el Señor te dice, venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero hay de aquel que tiene en poco la disciplina y la menosprecia, porque menosprecia su alma. Pero te dice hoy el Señor, si tú escuchas esta palabra, esta corrección tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es la enseñanza de la sabiduría y es la honra que procede de la humildad. Saquemos ya el yo. Saquemos ya el yo. Quítalo. Quita el yo en este momento y deja que entre Jesucristo a tu vida. Dice su palabra, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y qué me está enseñando? Debes de aprender a ser un creyente verdadero con una buena conciencia. ¿Y cómo va a ser eso? Santificándote a Dios, el Señor, en vuestros corazones, estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo. El que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Y dice el Señor, ten buena conciencia. Ten buena conciencia. Ten buena conducta, que es en Cristo Jesús. Y para eso tienes que dominar todo lo que tú tienes dentro que no es mío. Y tienes que aprender a vivir en templanza. ¿Qué me está diciendo? Tienes que vivir en templanza. Tienes que tener dominio propio, tú mismo, controlar tu mismo temperamento. Si todavía te airas,
Si todavía hablas malas palabras, eso no es de Dios y no estás con Dios. Es menester tener dominio propio, controlar tu temperamento. ¿Y sabes cómo lo puedes hacer? Cediéndosele el control al Espíritu Santo. Para que todas y cada una de nuestras emociones y acciones estén sujetas al Espíritu. Y cuando tú lo logres de esa manera, vas a tener la posibilidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué me enseña esto? Que debemos de aprender a vivir como siervos de Dios. Así como Jesucristo nos enseña, a Él le maldecían y Él nunca respondió ninguna maldición. Cuando Él estaba pasando las cosas difíciles, Él nunca gritó ni amenazó a nadie, sino lo que Él hizo, encomendó la causa al que juzga justamente, y es el Padre. Así la enseñanza hoy. Quita toda maldición, todo mal pensamiento. Y encomiéndate a Dios, dándole en sus manos todas tus necesidades, el cual Él juzga justamente. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que tú debes de ser una persona partícipe de la naturaleza divina. Que nosotros debemos de poner toda nuestra diligencia. Y al poner toda nuestra diligencia, a poner esa en nuestra naturaleza divina, dice, es el momento que vas a empezar a añadir tu fe, virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y el dominio propio paciencia, y la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el último, que es el amor, porque el amor rompe todo. Termino con esto. Dice su palabra que debemos permanecer en Dios. Permanecer en Dios, en el pámpano, en la vid que lleva mucho fruto. Y como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, dice, si deseamos dar fruto, que nuestro alimento sea la oración, que nuestro alimento sea la lectura de la palabra de Dios y sobre todo hacer la voluntad de nuestro Padre, nuestro Dios. Así por eso Jesús se nombró la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y te dice hoy, permanecer en mí en estos tiempos y yo permaneceré en ti. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que perece en la vid, así tampoco vosotros no vas a perecer si permaneces en él. Porque él mismo te está diciendo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso su palabra dice, hablando del justo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley debes de estar meditando de día y de noche, de día y de noche. ¿Qué está diciendo eso? Todo el día y toda la noche.
y de esa manera serán como árboles plantados junto a las corrientes de aguas que van a empezar a dar su fruto en su tiempo. Y ¿sabes qué? Y nunca el Señor te dejará caer, porque y su hoja dice no caerá, y todo lo que tú hagas, eso será prosperado. Eso te ha dicho el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso debemos de aprender a andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y yo creo que es tiempo que le agrademos a nuestro Señor. Ya es tiempo que no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndelas. Porque dice su palabra, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Jehová. Mas el fruto, termino, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Le doy otra vez la bienvenida a este enlace. A cada uno de ustedes que nos ha estado viendo y escuchando, te invito a que tú también invites a otras personas y le den un clip. Que Dios me los bendiga a todos, mucho. Este es un enlace para todo el público que quiere conocer cada día más al Señor. Y este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Yo soy el pastor Luis Cosío. Y este programa que estás viendo es para que tú aprendas cómo puedes ayudarte por medio de este video y la oración a ser una persona que tiene y da muchos frutos para los demás y sobre todo para el Señor. Si tú fuiste bendecido por este mensaje del Señor, da ese clip en la página. Y nos vemos más adelante. Muchas, pero muchas bendiciones.